Doctor, ¿en qué consistió la decisión de hoy con respecto a Jesús Santrich? Se mantiene la decisión que fue tomada en primera instancia por una sala especial de decisión, en el sentido de que Seuxis Pausias Hernández Olarte no pierde su investidura como congresista, habida cuenta de que él no se posesionó, no porque esa fuera su voluntad, sino porque está restringida su libertad en virtud de algunas investigaciones que se están adelantando a raíz de un pedido de extradición que ha formulado alguna autoridad de los Estados Unidos. Y en consecuencia se confirma esa sentencia de primera instancia en ese sentido, de que este señor mantiene su investidura como congresista por el momento. Doctor, ¿esto implica reconocerle que ya tiene investidura de congresista o hay que analizar el Consejo de Estado? ¿Qué espera? A ver, está elegido como tal y la Constitución en el numeral 3 del artículo 183 dice claramente que pierde su investidura de congresista quien no tome posesión en el momento en que legalmente corresponde. De manera tal que una lectura literal de esa disposición nos daría a entender que definitivamente tiene la investidura de congresista. En lo personal considero que es, si se quiere ser preciso, es congresista electo. Y hasta ahí, pero repito, la disposición constitucional da a entender claramente que tiene en este momento la investidura de congresista porque es precisamente causal de pérdida de ella no tomar posesión de su cargo como tal. Magistrado, ¿esto significaría que tiene fuero? ¿Significaría que tiene fuero? Ese es otro asunto que habría que mirar con detenimiento. Y la verdad, yo aquí dentro del Consejo de Estado he oído diferentes posiciones al respecto. Hay quienes opinan que sí, hay quienes opinan que no, de manera tal que ese es un tema que habrá que mirar con calma posteriormente. Magistrado, esta decisión implica, digamos, que si en algún momento Santrich logra arreglar sus problemas jurídicos, él puede, y se va, digamos, esa causa de fuerza mayor, él puede volver a ocupar su curul. Él podría tomar posesión, por supuesto. A menos que haya alguna otra demanda posterior por alguna otra razón que lleve a que definitivamente pierda la posibilidad de posesionarse. Pero en este preciso momento, una vez salga libre, él podría perfectamente acudir al Congreso a tomar posesión de su cargo como representante a la Cámara. Magistrado, ¿y si él fuese condenado? Es una pregunta, pero si él fuera condenado automáticamente la curul se pierde. Automáticamente no, porque eso es otra causal de pérdida de investidura. Y fíjate que para llegar a si pierde o no la investidura, hay que adelantar todo un proceso como el que acaba de fallar el Consejo de Estado en segunda instancia. Esa causal también está descrita claramente en la legislación colombiana, que es causal de pérdida de investidura haber sido condenado por delitos de cierta naturaleza. Magistrado, pero así como ustedes entienden el caso de Jesús Santrich, entonces esta persona tendría que ser, las actuaciones que se hagan tendrían que adelantarlas la Corte Suprema. Perdóname, ¿cuáles actuaciones? Las actuaciones en un proceso penal, por ejemplo, tendría que adelantarlas la Corte Suprema. Si se llegara a la conclusión de que es un aforado, por supuesto tendría que investigarlo la Corte Suprema sin perjuicio de lo que sobre el particular diga el Acuerdo de La Habana, ¿no es cierto? Pero ustedes no, o sea, este fallo le da esa condición de aforado. No es exactamente que le dé la condición de aforado. Por el momento dejémoslo simple y llanamente en que no pierde su investidura como congresista. Pero si uno hace una lectura de lo que ustedes dicen, hay una demanda de pérdida de investidura. El Consejo de Estado dice no le quite la investidura, por lo tanto tendría investidura y por lo tanto podría tener fuero. Es posible que exista esa interpretación. Como dije hace un momento, aquí dentro del propio Consejo de Estado he oído opiniones diversas. Por lo mismo yo no quiero tomar partido por una u otra posición, pero digamos que caben las dos interpretaciones en este momento. ¿Cuál es la correcta? Eso lo tendrá que definir en su momento la autoridad competente. De pronto pudiera ser incluso la misma Corte para ver si ellos deciden asumir o no las investigaciones o la investigación que corresponda en contra de
del señor Hernández Solarte. ¿Cuál es la diferencia entre investidura y fuero? Hola. A ver, te lo voy a proponer con un ejemplo para no meterme en la discusión. Yo fui elegido consejero de Estado el 5 de septiembre de 2011, pero solamente tomé posesión del cargo el 1 de noviembre de ese mismo año. De manera tal que yo, mientras no tomé posesión del cargo, fui, si se quiere, consejero electo y no tenía fuero. Pero ya el fuero lo vine a adquirir cuando yo me posesioné. Habría que mirar entonces, es el caso de los congresistas, para ver si resulta similar o diferente. Pero repito, en este momento yo prefiero no lanzar opiniones sobre el particular. Es que él fue elegido por elección popular. Exactamente. En cambio aquí los consejeros los elige la propia corporación. Correcto. De acuerdo. Magistrado, no sé si de pronto fue objeto de debate en la sala el tema de la recaptura, ¿no? Pues curiosamente ustedes evaluaron esto por la petición de extradición, pero él ahora tiene, bueno, como una medida, ya no sé qué tiene, por ese tema de la recaptura. ¿Llega a cambiar en algún momento o que haya un nuevo proceso en contra de él o no tiene nada que ver? Entiendo que a él lo recapturan por otras razones completamente diferentes, es decir, porque hay alguna otra investigación en su contra, pero ese es un tema que no se trató para nada en la discusión del proyecto que hoy fue aprobado en la sala plena de la corporación. Magistrado, ¿en el proyecto hacen alguna referencia ustedes en algún momento a este tema del fuero? No, para nada. Doctor, ¿quiénes se apartan de la mayoría que dicen? Ok, se apartan los doctores Jaime Rodríguez Navas y Guillermo Sánchez Luque con el argumento de que el señor Hernández Solarte propició con su conducta la privación de la libertad de la que fue sujeto pasivo en el momento para el cual debía haber tomado posesión de su cargo como congresista, y que al haber él propiciado con su conducta esa privación de la libertad, la misma no constituye una fuerza mayor. La mayoría de la sala, por el contrario, considera que sea legal o no sea legal la privación de la libertad a la que él estaba sometido en ese momento y sigue estando sometido en este momento. Lo cierto es que por un lado está amparado por su presunción de inocencia, de manera tal que mientras no se demuestre lo contrario, debemos asumir que él no ha cometido ningún delito, por una parte, y por otra parte, ello también nos lleva a mirar que igual él no estaba en posibilidad de decidir voy a salir a la calle y voy a ir al Congreso a tomar posesión, porque simple y llanamente en este momento está retenido por cuenta del Estado, confinado en un centro carcelario, lo cual le impide definitivamente hacer pública, digámoslo así, y llevar a cabo, cristalizar su voluntad de ir al Congreso a tomar posesión, de manera tal que igual está en una situación que lo imposibilita física y jurídicamente para tomar posesión del cargo, y desde ese punto de vista considera la mayoría de la sala que sí hay una fuerza mayor, independientemente de que él haya propiciado o no con su conducta la situación que llevó a que hubiese esta solicitud de pérdida de investidura, que repito es lo que consideran las dos personas que salvarían el voto, que le quita a esa situación la condición de fuerza mayor, pero la sala plena parte es de la existencia de la presunción de inocencia que acompaña al señor Hernández Solarte en este momento. Magistrado, ¿hay algún recurso o ya con esto muere la acción? Bueno, hoy en día como está nuestra legislación, esto cabría de pronto algún recurso extraordinario de revisión, cabrían nulidades, cabrían solicitudes de aclaración, de complementación, de pronto hasta tutelas de parte del demandante, la impugnación de la tutela, la revisión eventual de la Corte Constitucional si es que a alguien se le ocurre presentar una demanda de tutela, de manera que yo no puedo asegurar al 100% que aquí terminó todo, porque falta ver qué pasa de ahora en adelante. Desafortunadamente, el estado actual de la legislación colombiana hace, y esta es una opinión muy personal, que la seguridad jurídica hoy en día esté un poco perdida mientras no
se mire a ver si a alguien, incluso por allá dentro de 6 meses, por ejemplo, se le ocurre presentar una tutela y después mirar a ver si la Corte Constitucional decide escogerla para revisión o no. Pero pues lo que es el trámite del proceso mismo de pérdida de investidura, digamos que aquí terminaría sin perjuicio de alguna solicitud de aclaración o de complementación de la sentencia. Magistrado, ¿qué pasaría, digamos, en el caso de que se solucione la situación jurídica de Santrich con la persona que lo reemplazó en el Congreso? O sea, ¿eso es una medida transitoria que se hubiera elegido un reemplazo para él, o eso cambia en algo las cosas? Pues en este momento yo pensaría que es una medida transitoria y en consecuencia esa persona seguirá ejerciendo mientras el señor Hernández Solarte no tome posesión del cargo. Ahora, si finalmente él queda libre y va y toma posesión del cargo, por consiguiente la persona que en este momento lo está reemplazando, si hay alguien reemplazándolo, obviamente cesaría en el ejercicio de esas funciones. Vale. ¿Esto Gracias. salió alguna otra decisión? Perdóname. ¿Salió alguna otra decisión? No, en este momento estamos discutiendo un tema de si unificamos o no jurisprudencia, pero tuvimos que cortar por lo avanzado de la hora en materia de indemnización a servidores públicos que pierden el cargo por alguna razón, que son, digamos, despedidos de manera ilegal. Y antes del caso de Seuxis Pausias Hernández se estudió, fue un recurso de súplica contra un auto que había negado unas pruebas en el caso de la pérdida de investidura del señor Musa Besaile. Él había pedido algunas pruebas, se le negaron, interpuso recurso de súplica y se decidió ese asunto en el sentido de confirmar la decisión de no decretar las pruebas por él pedidas.